Hechos, capítulo 14. Vamos a cubrir verso 1 al 18, si Dios quiere. La última vez que estábamos aquí juntos en este libro, vimos que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, ahí en Pisidia, la área central de Asia, donde hoy en día se encuentra el país de Turquía. Y estaban en su primer viaje misionero. Y como era la manera de Pablo, ¿qué es lo que hacía? Entraba primeramente a la sinagoga con los judíos. Y cuando llegó, predicó a Cristo, predicó el Evangelio. Algunos recibieron, algunos lo rechazaron. Pero si recuerdan, había algunos que se levantaron en oposición, comenzó persecución y corrieron Pablo y Bernabé de la región. Entonces Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Se sacudieron el polvo de sus pies. Y dijo, ok, pues no les interesa a mi Señor, a Cristo, al Mesías, nos vamos. Y se fueron, salieron de Antioquía, viajaron unos 80 millas al sur y llegaron a la ciudad de Iconio. Y aquí es donde continuamos. Y aquí se encuentran en Iconio. Entonces les pido que se pongan de pie, vamos a leer el pasaje y luego oramos. ¿Qué les parece? Dice Hechos capítulo 14, comenzando en verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndoles sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has traído aquí, Padre, a tu casa para estudiar tu palabra. Gracias por la palabra, Dios, que tenemos aquí, que podemos estudiar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe que cuáles son las lecciones que nosotros podemos recibir esta noche. Danos corazones suaves y oídos para escuchar tu voz. Y ministra, Padre, a cada corazón, cada persona que tú has traído aquí esta noche, cada persona que está escuchando este mensaje. Dios, oro por sus corazones, que cualquiera sea la carga que está sobre ellos, cualquier circunstancia que se enfrenta este día, que tú ahí los encuentres y les hables claro. Y te damos gracias, Padre, por lo que tú harás. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, ¿pueden tomar su lugar, familia? Bueno, en la primera sección, aquí en capítulo 14, verso 1 al 18, estamos viendo la tercera parte del viaje misionero de Pablo. Fue su primer viaje misionero, por eso la tercera parte ya está llegando a su conclusión. Y mientras llegaron a esta parte de su viaje, vemos aquí que se encontraron con dos gran peligros. Y lo vemos, número 1, el primer peligro en verso 1 al 7, es que la gente quería matarlos, el pueblo quería matarlos. El segundo peligro, igual de peligroso, es en verso 8 al 18. ¿Y qué es el peligro aquí? Es que la gente querían adorarlos. Entonces, los dos son igual de peligrosos. Gente que los quiere matar y gente que los quiere adorar. Esos son peligros. Cuando alguien te adora es que te levanta a un nivel donde no deberías estar, porque solo hay un lugar que es para Dios. Y ellos caen en un peligro. Entonces, hay que ver la primera sección. Primero vemos, el pueblo quería matarlos, verso 1 al 7. El pueblo quería matarlos. Y hay dos cosas en esta parte que me gustaría compartir. Y primero es, ¿dónde ocurrió esto? ¿Dónde ocurrió?
¿Dónde estaba Pablo donde el pueblo quería matarlo? Bueno, en acuerdo de verso 1 a 4, como acabamos de leer, era Iconio. Iconio, fíjense, en verso 1, regresando ahí, verso 1, capítulo 14 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Ahora sabemos que Iconio era el capital de Licaonia, ahí es donde está Listra y Iconio. Es unos 80 millas, como mencioné, al sur de Antioquía. Y luego fíjense, donde dice, en medio del verso, Pablo estaba ¿dónde? En la sinagoga. Ahora, ¿qué es lo que estaba hablando Pablo en la sinagoga? Bueno, en acuerdo del verso 3 dice que estaba dando testimonio a la palabra de su gracia. Entonces el ministerio de Pablo me encanta, es muy sencillo. Entraba a sinagogas y compartía la palabra. Y así debe ser hoy en día. Dios te abre una puerta para ministrar, dale la palabra. No tienes que inventar algo nuevo. Tenemos un modelo que seguir. Y es una razón que me encanta el libro de Hechos, porque vemos que los apóstoles, los discípulos, no lo complicaron. Simplemente obedecieron su llamado. Y aquí vemos, él daba testimonio como testigo de Cristo. Ahora fíjense en verso 7 dice, y ahí predicaban el evangelio. Entonces aquí claramente Pablo, cada vez que entraba en una sinagoga, él daba el evangelio. Eso es lo que es muy importante entender aquí. Y fíjense, por eso entendemos por qué fue la respuesta que recibió. Cada vez que damos el evangelio, va a haber una respuesta muy similar. Y fíjense, al fin del verso 1 y verso 2, mira lo que dice en medio del verso 1. Una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y luego en verso 2, mas los judíos no creían. No creían. Dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora esa es una respuesta típica cuando se da el evangelio. Algunos creen al fin del verso 1 y algunos no creen al fin del verso 2. Y eso es lo que vimos la última vez, que el evangelio divide. Eso es parte de lo que sucede. No sé si tú has experimentado esto, tú compartes el evangelio y a veces nos podemos gozar en dirigiendo a uno que venga a Cristo y recibe a Cristo. Pero también es igual, en el otro lado, hay veces que nos tratan muy mal, son falta de respeto, son groseros, hasta físicamente pueden ser malos. Algunos dicen, pues no estoy listo. ¿Nunca han escuchado esa respuesta? Pues todavía no estoy listo para hacer una decisión. Muy común, ¿verdad, Miguel? No estoy listo para hacer una decisión. Y la cosa es, pues ya lo decidiste. Aunque no saben, ya lo decidieron. Porque no hay un neutral. No hay como un time out. Pues yo estoy aquí en medio. Yo no lo recibo, pero tampoco lo rechazo. Pero no recibirlo es rechazarlo. Y eso es lo que vemos en la realidad. Quiero que noten Mateo capítulo 12, verso 30. Porque eso es lo que Jesús dijo. En Mateo capítulo 12, verso 30, dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso es muy claro. ¿Lo recibes o lo rechazas? No hay un neutral. Jesús no lo permite. El evangelio no lo permite. Pero por eso vimos que el evangelio divide. ¿Ves? Divide a las personas. Y luego bajan al verso 4. Aquí dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y ese es el resultado. En verdad que no ser sorprendidos, hay que no ser desanimados cuando vemos que hay división. Llevamos el evangelio y podemos ver, wow, eso nos puede desanimar mucho. Pero hay que ser fiel y seguir dando el evangelio. Hay división y la razón, fíjense en Lucas 12, 51. Esa es la razón. Dice Lucas 12, 51, Jesús dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión.
Otra vez, porque el Evangelio trae división. No se puede evitar. Es la luz penetrando las tinieblas. Va a haber un choque. Son dos mundos. El reino de este mundo y el reino de los cielos están chocando. Entonces, claro, va a haber oposición, persecución. Y luego fíjense en verso 2. Aquí dice, en acuerdo al verso 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora, esto fue grande, porque los que no creen, no solo no creen, ellos están tomando ahora acción, porque dice que corrompieron los ánimos de los gentiles. Están ahí dando esa palabra de desanimarlos, como no los escuches a ellos, son extranjeros. Es tontería lo que ellos están diciendo, no los escuches. Y eso es típico, de hecho eso es muy común. Te vas a encontrar personas que comienzan a hablar mal de ti, simplemente porque tú compartiste el Evangelio. Y lo que vieron muchas veces más es cuando ellos ven que alguien recibe a Cristo, como se molestan más y comienzan a mentir contra ti. Dicen cosas que no son verdad. O hacen rumores, hacen chismes a la iglesia. Cada vez que el Señor está obrando de esta manera, eso es lo que se encuentra. Siempre, esto es muy común. Pero Dios nos quiere animarnos. Que no dejes que hay que mantener el enfoque, ¿ves? El enfoque en Jesús. Pero me encanta la respuesta de Pablo y esto podemos recibir nosotros. Hay que responder de esta manera. Pablo, fíjense el verso 3, mira cómo él respondió a las mentiras, a los rumores, a los chismes. Dice en verso 3, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Me encanta su respuesta. La reacción de Pablo, porque la gente estaban poniendo veneno en su mente, querían desanimar a los creyentes, a los gentiles. Y él está lleno del Espíritu, de nuevo, valentía. Y fíjense, noten esto, él se quedó ahí en medio de la persecución. Y me imagino que el ambiente estaba un poco más intenso, pero él se mantuvo ahí firme, no se fue. Va a llegar el tiempo cuando tienen que huir, pero en este momento él discernió, ¿no sabes qué? Yo tengo que quedarme aquí. Y continuó en la obra que el Señor lo llamó a hacer. Y eso es el mensaje, o una lección para nosotros esta noche. ¿Dónde te encuentras? ¿Te encuentras con personas que te están persiguiendo? O tal vez no es persecución de este tipo, así puede ser como violento, pero puede ser que personas te han atacado, tu carácter, y dicen cosas malas de ti. Hay que responder de esta manera. No dejes que eso te distrae de tu llamado. Y esto es una lección para cada uno aquí. Mantener enfocado en lo que el Señor te llamó a hacer. ¿Ves? Cada uno tiene un llamado. Todos somos llamados de testificar de Jesús. Pero también el Señor nos da llamados específicos. ¿Qué no? Él te da dones y luego te da oportunidad. Entonces Él te llamó en este ministerio o en ese ministerio. Y el enemigo va a querer desanimarte. Hasta personas van a tener celos de ti y van a comenzar a decir cosas que no son correcto o error. Y aquí es sencillamente la lección. Manténganse enfocados en tu llamado. No se preocupen de lo que dice la gente. No se preocupen. Yo sé que es doloroso, pero es una distracción. Es una gran distracción. Rumores, chismes, mentiras de nosotros, podemos quitar los ojos del Señor. Y no lo hagan, porque solo va a crecer más, va a ser más estrés. Entrégalo al Señor. Señor, tú trata con esas personas. La batalla es el Señor, para que tú puedas mantener tu llamado enfocado y ser fiel en tu llamado. Mira lo que dice en Hechos
20, verso 23. Hechos capítulo 20, verso 23. Dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en el verso siguiente, noten lo que dice: pero de ninguna cosa hago caso. Wow, ¿cómo lo hace? Pues Pablo está lleno del Espíritu Santo y eso es clave. Eso es clave, hay que nunca olvidar, él reaccionó así porque estaba lleno del Espíritu Santo. O si no, iba a reaccionar en la carne y sería un testimonio horrible y se pierde el testimonio. Pero él puede decir: de ninguna cosa hago caso. ¿Tú puedes decir esto esta noche? No hago caso a los chismosos. Yo no le hago casos a los que me están acusando de esto. No hay tiempo. No hay tiempo para estar en esos debates con los que están contra el Evangelio o contra ti. Adelante. Pero de ninguna cosa hago caso. Hay que imitar a Pablo, ¿verdad? Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dame el poder, porque yo no quiero ser desviado por esta gente que viene contra ti. Al final es contra Dios, no es contra ti personalmente. Pero a veces lo tomamos personal, ¿que no? Y es cuando nos enojamos. Tenemos que estar enfocados en Jesucristo, en el Evangelio. Y eso es lo que pasa. Quitamos los ojos de Cristo y ¿qué es lo que pasa? ¿Se recuerdan Pedro? Se comenzó a hundirse en el agua. Y clamó: Señor, sálvame. Pero quitó sus ojos de Jesús. Eso fue su error. Y eso es el error de nosotros a veces. Y por eso tenemos que estar enfocados. ¿Para qué? Para que no estamos movidos. Las acusaciones, la oposición y persecución no nos mueve. Y podemos estar ahí firme, donde el Señor nos ha llamado. Ahora vemos la segunda cosa aquí, en esta primera sección, tratando con las personas que querían matarlo. Querían matarlos. Primero vimos dónde ocurrió, ahora fíjense lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Mira, en versos 5 y 6 es simplemente esto. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, querían matarlos. Eso es lo que estamos viendo, querían matarlos. Y eso es pesado, porque a veces nos espantamos. El Evangelio, vamos a llevar el Evangelio, eso es un lugar peligroso, pero hay que no enfocarnos en eso, que hay peligro. Y a algunos no les gustan escuchar todos los textos que habla de la violencia contra la iglesia. No me digas esto. Pero esa es la realidad. Mira lo que dice en verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Eso es ya intenso. Aquí vemos los judíos que rechazaron a Jesús, y claro, también el mensaje de Pablo, quieren maltratarlos. Dice aquí, querían apedrearlos. Ese es el método de matar a una persona. Ese es el juicio de los judíos. Muerte por ser apiedrado. Qué horrible, ¿que no? Eso es. Y no crean que solo querían lanzar unas piedritas. Oye, váyanse de aquí. No, ellos, la intención es literalmente matarlos, apiedrarlos. Eso es lo que significa. Y yo creo que esto es significante, porque tú y yo, no sé si sabían, pero tú y yo estamos viviendo en un tiempo en la historia de la iglesia donde hay más persecución que en cualquier otro tiempo de la historia. A veces vemos historias de lo que los romanos hicieron a la iglesia, a los cristianos del primer siglo, pero ¿saben qué? Es estimado que unos 100,000 cristianos son mártires cada año. Y claro, es difícil confirmar ese número porque están en lugares muy difíciles, pero lo que sí sabemos es que está aumentando cada año un poco más. Está creciendo la persecución. Y eso estamos viviendo nosotros en este tiempo. Cristianos que dan su vida simplemente por ser fiel. Cristianos que dan su vida simplemente para ser fiel al llamado que el Señor les dio. Entonces eso es muy serio. Va a haber mucha oposición. Es que el enemigo
quiere que tú te largues. Ponte al lado, no hables a nadie. Ahí quédate en el rincón con miedo. No, pero eso no es el llamado. Noten cómo respondió Pablo. Otra vez, un ejemplo para nosotros. En verso 6, aquí dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Aunque Pablo, un hombre de nuevo, valentía, lleno del Espíritu, vemos que también tenía un coco, un cerebro. Él reconoció, ¿sabes qué? Me van a matar, hay discernimiento. ¿Y qué hizo? Huyó. Y yo creo que el Señor nos dio un cerebro para usarlo. Se ve peligroso aquí, ok, yo creo que es tiempo de ir. Y vámonos. Huyó. El Señor no quiere que seamos tontos, pero sabios, tener discernimiento. Él quiere que seamos sabios. Noten lo que Jesús dijo en Mateo 10:16. Mateo 10:16, Jesús dijo, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes, sabios. Reconoce cuándo es tiempo de ir y estar firme y cuándo es tiempo de huir. Hay que recordarnos de esto, Ulises en Acatlán. Dime, es tiempo de huir, ok, vámonos. Y tenemos que comunicar, porque yo creo que el Señor sí nos da discernimiento. Porque podemos ver ejemplos cuando se quedaron firmes y vemos otros ejemplos cuando son mártires, ¿verdad? Entonces es interesante y yo creo que sí es el Espíritu que da discernimiento. O te da esa fuerza si eso sí te van a matar. Eso yo lo creo. Yo confío que el Señor me va a dar ese poder y fuerza en ese momento, en ese instante. Y gloria a Dios, o si no estaríamos llorando y huyendo y nunca íbamos a salir a dar el Evangelio, jamás. Pero es el Espíritu Santo que nos llena con denuedo para salir sin miedo, con confianza. Y ahora fíjense, la segunda parte, ese es el segundo peligro. Y como mencioné, igual de peligroso que personas te quieren matar es que la gente te quiere adorar. En versos 8 al 18, el pueblo quería adorarlos. Igual de peligroso. Y aquí vamos a ver tres cosas. Número uno, aquí ahora, ¿dónde ocurrió esto? ¿Dónde ocurrió? Bueno, en acuerdo con verso 8, dice, estaban en Listra, dice, y cierto hombre de Listra. Ahora Listra es otros 18 millas más para el sur, si quieren verlo en una mapa. Y en acuerdo con Hechos 16, verso 1 y 12, este es el pueblo del joven Timoteo. Listra, Timoteo. Y sabemos que Timoteo fue un discípulo de Pablo y Dios lo usó grandemente. Que ahí es donde ocurrió. Ahora, la segunda cosa, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué querían adorarlos? Pues sencillamente, vemos en verso 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Milagro. Pero aquí vemos, esta es la razón que querían adorar a Pablo y Bernabé, por este milagro. Este hombre cojo de nacimiento y Dios lo usó. Dios usó a Pablo para sanarlo. Y sencillamente esto es lo que vemos. Yo sé que es muy sencillo, pero lo que es importante, fíjense primero en verso 9, noten, dice que Pablo, él vio la fe de este hombre cojo. Eso es interesante. Pablo pudo ver la fe de este hombre. ¿Cómo es posible que él puede ver esto? ¿Cómo se ve la fe de una persona? Que él tenía fe de ser sanado. Bueno, fe está definida, tenemos la definición en las Escrituras. Noten Hebreos 11:1. En Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Entonces la definición de fe es sencillo. Es evidencia de algo que esperamos. Y es evidencia de algo que aunque no lo podemos ver. Eso es fe. Y todos tenemos fe. En acuerdo de Romanos, noten Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Saben que Dios te repartió un poco de fe? Hebreos 12:2 dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces Cristo nos ha dado una medida de fe. Él repartió a cada uno. Entonces lo tenemos. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que causó que esta fe de este hombre llegaría a un punto que Pablo ahora puede verlo? Que él puede ver, este hombre, él cree que yo lo puedo sanar, o Dios lo puede sanar. Este hombre cree que Dios lo puede sanar, y él pudo observar esto. Y ese escenario es muy interesante, lo veo en mi mente. Mira, en el acuerdo de verso 9, noten esto. Este oyó hablar a Pablo. Y esto es significante. Este hombre cojo, él oyó hablar a Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo habló? Aunque ya lo vimos un poquito antes, en acuerdo de verso 3, estaba hablando, dando el evangelio, la gracia. Eso es algo interesante. En verso 7, estaba predicando el evangelio. Estaba declarando el evangelio, enseñando la palabra de Dios. Y hay que no fallar esto. Él escuchó a Pablo hablar la palabra de Dios y Pablo vio su fe, él puede ser sanado. Entonces eso es el poder de la palabra de Dios, hermanos. Y ese es mi punto aquí, ese es el énfasis. Él escuchó la palabra de Dios y Pablo pudo ver. Él cree. Él cree esto. Y con razón Pablo escribió en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos aquí otra ilustración tan importante de por qué le damos tan importancia a la enseñanza y predicación de la palabra. Es porque ahí está el poder. Por eso nos congregamos los jueves. Por eso nos congregamos los domingos. Y estamos en adoración a Dios, en cantos, en oración y en el estudio de la palabra. Enseñamos no solo temas de la Biblia o hablamos acerca de la palabra, no, enseñamos literalmente verso por verso. Todos los libros, de Génesis hasta Apocalipsis, porque ahí es donde está el poder. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tetuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, comenzamos a conocer la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Quieres saber la palabra de Dios? Pues tienes que estudiarla. No hay un corto camino. Y fíjense, cuando estamos estudiando y estamos permaneciendo en la palabra, ¿qué es lo que pasa? Nuestra fe está creciendo, porque estamos poniendo la fe en lo que estamos aprendiendo. ¿Ves? Y cada vez que nos acercamos a la palabra requiere fe, y tu fe crece, porque recibimos la palabra y Dios obra en nosotros. Ahora de repente tenemos más fe en Dios, fe en su palabra. ¿Quién es la palabra? Bueno, Juan capítulo 1, verso 14, ¿qué dice? ¿Quién es la palabra? El verbo es Jesucristo. Es Jesucristo. Y entonces tenemos una gran fe. ¿Cómo gran fe? Yo no siento que tengo gran fe. Pues tu fe es grande porque tu fe está en Jesús. Y porque Él es grande, tu fe es grande. Pero requiere poco de fe. Lo importante es dónde está tu fe. Y yo les animo, ponlo en Jesús. Dile al mundo, pon tu fe en Jesús. ¿Por qué estamos tan estresados? ¿Por qué
te parece que te desmayas cada rato, cada día. Estás cayendo y cayendo. Tu fe no está en Jesús. O en ese momento no estamos confiando en Jesús, estamos confiando en algo más. Entonces, fe en Jesús es tan importante, obviamente. Ahora, fe, hablando de fe, ¿realmente creemos lo que Dios dice en su palabra? Porque si realmente lo creemos, vamos a vivir de esa manera. Yo creo la palabra, entonces lo vamos a vivir. Hay una conexión ahí. Y otros, fíjense, otros van a ver tu fe. Y eso es lo que me anima a mí, porque cuando otros ven fe en ti, Dios es glorificado. ¿Ves? Y de eso se trata. Es que Dios sea glorificado a través de su iglesia. Mientras andan en el Espíritu, en obediencia, con poder, dando la verdad del Evangelio. Otros van a ver, oh, wow, él realmente cree lo que cree. Y Dios es glorificado. Y eso me anima. Yo quiero glorificar a Dios. Y así, yo creo que así Pablo pudo ver la fe de este hombre. Y eso yo quiero que otros vean la fe en mí. Y hay que hacer la pregunta, ¿otros pueden ver mi fe? ¿Otros pueden ver tu fe? Estás en una prueba, en una aflicción, no sé, sea lo que sea, otros pueden ver. ¿Ves? Tu vida va a dar testimonio. No, él cree, porque yo sé lo que él hizo. Yo vi cómo él respondió a esa situación. Es un hombre de fe. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos. Eso es algo real, la práctica, la vida, ¿verdad? De ser cristiano. Que otros vean y podamos dirigirlos a Cristo. Ahora fíjense, la pregunta aquí, porque él vio algo en él, obviamente él vio fe, como estamos viendo, pero es creer que Dios puede sanar. Esa es la fe que él tuvo. Porque a veces lo que pasa es que Dios no sana a todos. Pero lo importante es que lo crees que lo puede hacer. Porque Dios puede sanar a cualquier persona, cualquier tiempo, en cualquier lugar. Eso es nuestro Dios. Y a veces no lo hace. Y debemos estar contentos. Esta vez lo hizo y esta vez no. Pero lo creo que Él lo va a hacer. Él lo puede hacer. Y por eso oramos hace poco, ¿verdad? Oramos por sanación física. Y eso es fe en Él, que Él puede. Lo creemos, sin duda. Hemos visto milagros. Y porque no sana, no quiere decir que no puede. Eso es muy claro. Les cuento una historia rápida de una sanación que yo recibí de Jesús. Esta vez Dios escogió sanarme. Era un dolor extremo en mi pie. De hecho, era tan fuerte que era necesario que yo use, ¿cómo se llaman los orthotics? Es un zapato feo para caminar correcto. Estaba muy mal mi pie. Digo, wow, era horrible, un zapato así de ancho. Pero el dolor era horrible. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a México como misioneros. En la primera semana se me fue. Entonces, ¿cómo puede ser tanto tiempo de sufrir con un dolor y orando, ¿verdad? Y de repente ya no tengo dolor y tiré ese zapato feo, ¿verdad? Fui sanado. Entonces yo sé que Él puede sanar, pero la cuestión es, ¿lo hará? Eso es lo que yo no sé. ¿Cuándo lo hará y cuándo no? Porque hay cosas que he orado y no lo ha quitado. Y está bien. Él sabe mejor que yo. Él sabe mejor que tú. Amén. Amén. Estamos en acuerdo. Un poco como Pablo. Pablo en 2 de Corintios capítulo 12. Aquí vemos que él fue llevado al tercer cielo. Y se recuerdan la historia, él vio cosas maravillosas. De hecho, él escuchó palabras que él ni podía decirlos. Era ilegal repetirlos. Y no lo dijo. Pero lo que pasó, Dios le dio un aguijón. Un aguijón, dice la palabra.
en su carne, un tipo de aflicción física. Y Pablo oró 3 veces que sea sanado. Pero en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, Dios dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. En otras palabras, no te voy a sanar. ¿Pablo le faltó fe a Pablo? Claro que no. Claro que no. Él descansó en la voluntad de Dios. Pero clamaba, Dios me puede sanar 3 veces. Pero estaba contento con la respuesta. Y debemos estar contentos nosotros cuando no sana a nosotros o familia que amamos. Pero es fe, entendiendo, creyendo Dios lo puede hacer y lo pedimos en fe. Eso es la cosa que Dios decide, ¿verdad? Y a veces no nos gusta esto. Pues yo creo que ya es tiempo, Señor. Ya he sufrido bastante tiempo. Ya es la hora. Te doy 6 minutos más. Come on. Por favor, Señor. Y eso es lo interesante. Es lo interesante. Eso es ahí donde estamos probados en fe. Porque la iglesia creemos en fe, recibimos a Cristo y creemos en nuestra salvación, ¿que no? Lo creemos. Tenemos la seguridad porque ponemos la fe en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo, Él fue a la cruz y dio su vida por mí, Él murió por mí, Él tomó mi lugar y resucitó de la muerte después. Yo lo creo. Entonces mi salvación está firme, pero ¿por qué lucho tanto cuando no veo que Dios hace las cosas que yo quiero que vea? Entonces esa es la lucha, ¿que no? Para cristiano. Creemos para la salvación, pero luchamos en creer para la vida diaria. Y a veces me hace pensar, y sí, eso es lo que yo hago. Creo por mi salvación, pero fallo en fe en las cosas diarias. Y la pregunta es, ¿realmente creo que Dios está en el trono? Y esa es la pregunta, ¿a qué hacer? ¿Realmente creemos? Y tenemos que creerlo, porque fíjense lo que dice la Biblia en Efesios 1:11. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo. Recuérdense de este verso. Este verso lo estoy viendo más seguido. Porque aquí es muy claro y sí lo creo. Pero cuando viene ese momento tengo que verlo. Ok, sí lo creo, Señor. Perdóname por crecer, tener no paciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo. Hay que creerlo, hay que tener fe. Y nuestras vidas va a ser una reflexión que realmente lo creemos. Ahora fíjense, en acuerdo de verso 10, hay otra cosa importante aquí. Muy importante. En verso 10, Pablo le da a este hombre un mandamiento. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, el mandamiento que Pablo le dio es un mandamiento imposible para este hombre. Es un hombre cojo de nacimiento. Era imposible que este hombre, él lo haga en su fuerza, porque él nació así. Entonces, en su fuerza, en su poder, era imposible. Pero ese es el punto. La fe, ¿ves? Él creyó, Dios lo puede hacer, Él puede hacer lo imposible. Y eso es lo que Él hace cuando entregamos nuestras vidas a Él, confiando en Jesucristo y en la cruz. Él nos da la habilidad de permanecer y obedecerlo. Siempre regresa a la cuestión de fe. Y Él obedeció. Cuando Él dice, levántate, ahora Él tomó ese paso, ok, ahí voy. Y puso sus manos, me imagino, para levantarse. Eso es evidencia de su fe. Y otra vez vemos el tema de obediencia. ¿Que no vimos esto el domingo hace 2 semanas? Tu obediencia es prueba que eres un hijo de Dios. Y se manifiesta de muchas maneras. En ese instante fue un momento en la historia de este hombre. Levántate, ok, voy. Pero ¿qué te ha dicho Dios a ti? ¿Has respondido así? ¿Te has levantado? Ok, vamos.
Y eso es lo que tenemos que recordarnos. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho últimamente? Porque yo creo que Dios nos habla muy claro. La cosa es, hemos respondido. Entonces tenemos que obedecerlo personalmente cada uno. No, yo no voy a obedecer hasta que mi esposa comience a obedecer. No, eso es otra cosa. Yo tengo que obedecer a Dios, porque es mi Dios personal. Y entonces es muy importante esto. Este hombre escogió poner su fe y obedeció, y se ve su obediencia, se levantó. Si tú quieres ser obediente a los mandamientos de Dios, tienes que reconocer que en tu fuerza no puedes. Seguir a Jesús en tu fuerza no lo vamos a poder hacer. Es un mandamiento imposible. Sígame, levanta tu cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Pero, otra vez, con la ayuda de Dios, y Él es tan bueno que da su espíritu a sus hijos, nos da poder, nos da la habilidad de poder obedecerlo. Cuando tratamos de obedecer en nuestra fuerza, ahí es donde luchamos, en nuestra fuerza, y hay estrés, hay miedo. Así como tú sabes, esto yo lo estoy haciendo en mi fuerza. Si tú estás estresado, estoy obedeciendo, pero estás lleno de estrés o miedo, es que es tu poder, es tu fuerza. Déjalo ir. Porque cuando lo haces en el Espíritu, hay una paz, estás tranquilo. No hay prisa, hay paciencia, hay fruto. Y Pablo dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y lo hizo. ¡Qué milagro! Quiero que noten algo. Y eso lo conocemos, pero es bueno recordarnos. En Zacarías 4:6, ¿qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es el poder del Espíritu de Dios para hacer lo imposible, para obedecer cada mandamiento que el Señor nos ha llamado a obedecer. Qué bueno es Dios, ¿qué más necesitamos? Tú y yo no nos podemos salvar, pues Dios envió a su Salvador. Tú y yo no podemos agradar a Dios en nuestra fuerza y poder, y nos dio su Espíritu. Es el paquete completo, ¿qué no? Jesús, Dios, el Espíritu Santo. Y eso es nuestra fe. Ahora llegamos a la cosa final. Fíjense, ya vimos dónde ocurrió, por qué. Ahora lo que había ocurrido, ¿qué es lo que pasó aquí? Mira, querían adorarlos, esto ya lo queremos ver, mira. Querían adorarlos, verso 11 al 18. Y dice en verso 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaonía, otra vez, licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces la gente pensaba que uno de sus dioses, los dioses han llegado, y aquí están con nosotros. Este milagro que vieron ellos le dan crédito a sus dioses falsos. Y dicen, fíjense, específicamente dos dioses, Zeus y Hermes. Y Zeus es el dios griego, los romanos lo llaman Júpiter. Pues es el mismo dios, pero diferentes culturas. Y el otro, Bernabé, ¿cómo lo llamaron? A Bernabé lo llamaron Zeus y Pablo lo llamaron Hermes, que es Mercurio. Mercurio es un mensajero de Dios. Pablo llevó el mensaje, entonces, él es el mensajero de Dios. Él es Mercurio, él es Hermes.
Y a Bernabé, él está grande y más fuerte, me imagino, porque Zeus o Júpiter es el padre de los dioses. Es interesante. Ya le dan sus nombres basado en lo que ellos están observando. Eso fue su explicación. Y por eso, al resultado de esto, la gente quiere alabarlos. Y esto sucede. Vimos cómo la gente quería alabar a Pedro. Y otra vez. Entonces, esto parece que es común. Esto es común. Que personas quieren alabarte. Y hay un peligro en esto. Va a haber personas que te quieren alabar a ti. Puede ser por lo que Dios está haciendo en tu vida, o tú le das un buen consejo, dándole la palabra, y ellos pueden experimentar el fruto, la bendición, y te van a querer alabar. Y eso es muy peligroso. Recibir la adoración del hombre es horrible. Un cristiano jamás debe recibirlo. El mundo le gusta. Ya sé. Síguenle. Dale más likes a mi cuenta. Pero no debe ser esto en la iglesia. Y eso, cada uno debe guardar su corazón. Porque cada uno nos gusta recibir ese buen trabajo, Danny. Nos gusta, ¿que no? Pero cada vez que te hacen así se infla la cabeza. Es como una pompa, pum, pum, pum. Se está inflando la cabeza. Y Dios tiene una aguja para reventarlo. Porque es bueno, porque nos ama. Pero hay un peligro. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, cuando Dios te comienza a usar. Y si tú estás disponible, Señor, úsame. Y Dios te comienza a usar, créeme, va a haber personas que te van a adorar. Y tenemos que tener cuidado. No vayas a responder, oh hermano, eres tan maravilloso, mira cómo Dios te está usando. No le vayas a decir, oh sí, el Señor te ha dado discernimiento, hermana. No estés en acuerdo con ellos. Dale la gloria a Dios. Toda la atención, dirígelo a Jesús. Y tú salte de ese lugar. Pero cuidado, ahí está la trampa, ¿ves? Tal vez te gusta. Ay, por fin alguien reconoció. Y ese es el peligro. Cada uno aquí, cada creyente es capaz de caer en este peligro. Pero otra vez, la respuesta de Pablo es la lección para nosotros. ¿Cómo responder entonces? Mira, en verso 14 y adelante, él dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud. Eso es radical, ¿que no? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Ahora, rasgaron sus ropas es una expresión de que están muy molestos, tristes. Eso es horrible. No puedo imaginar que ustedes me están dando este honor a mí. Y eso es algo, una expresión, es una cultura muy diferente, pero es algo que estás muy molesto. O sea, come on, ¿qué están haciendo? Muy molesto. Y por eso dice que se lanzaron entre ellos. Quieren que vean, mira, esto no está correcto. Paran de esto. Eso es tontería. Ellos saben mejor. Y luego fíjense su humildad delante del pueblo. Al fin del verso 14 aquí dice que estaban dando voces y diciendo, varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Noten lo que Pablo y Bernabé están haciendo. Están quitando la atención de ellos mismos y los están apuntando a Dios. Y eso es la respuesta correcta. La atención a Cristo. ¿Alguien te alaba? Dile, gloria al Señor. No lo recibes. O no digas gracias. Y no me malentiendan. Porque no debemos faltarle respeto. Alguien te da un aplauso, no digas, oh sí, gracias, thank you very much. No, gloria al Señor. Nunca reciben la adoración. O si no, vas a descubrir que te gusta y quieres más. Y eso es lo que estás buscando más.
En vez de adorar a Dios y servirlo a Él, ahora tú estás en ese lugar. Y es un lugar muy peligroso. Y en verso 16 dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y yo creo que aquí, porque él mencionó antes en verso 15 acerca de la creación. Y Pablo le está apuntándolos que evidencia del Dios verdadero. El Dios verdadero Él creó todo lo que tú ves, el cielo, todo, el mar, todos los animales, toda la naturaleza. Él está apuntando ahí y usó la naturaleza. Pero luego en verso 16, Él les está mostrando la evidencia de Dios por el amor de Dios, por su amor. Mira, fíjense, porque dice que Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Eso es la gracia y amor de Dios. Te deja andar. Eso es nuestro Dios. Los deja. Eso lo mencioné el viernes en la noche de oración, porque hay veces que yo quiero que Dios me jale la oreja. ¿Se recuerdan cómo les dije? Para dirigirme. Cuando no sé, Dios, ¿voy por esta puerta o no? ¿Qué no sería más fácil que si Dios me jalaba? Sí, hijo, pum, y me jale. O te da un empujón, ven. Pero no es así Dios. Él no es un caballero. Él me habla en su voz. ¿Ves? Y lo escucho cuando estoy en oración en su palabra. Escucho y hay confirmaciones. Y a veces no tiene nada que ver con el texto. Pero en ese acto espiritual, en fe, el Señor habla y me da dirección. Ok, es tiempo. O no, espera. Es tiempo de esperar. Pero aquí vemos que Él deja a la gente andar en sus caminos. Él te deja, ok. Anda. Eso es una evidencia de su amor. Y yo creo que Pablo, eso es lo que él está haciendo. Él está apuntando a la gente que vean su amor de Él. ¿Verdad? Y fíjense, en verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, esa es evidencia que Él existe, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, ese es el testimonio que Dios nos ha dejado. Y son dos partes. Primero fue externa, esa es la lluvia, la creación, la naturaleza, es evidencia de su testimonio. Y luego es interno, eso trata con tu corazón. Dios nos da evidencia que Él existe. Y eso puedes tomar esas referencias para compartir con un incrédulo. ¿Hay evidencia que Dios existe? Sí, la creación. Y su amor por ti, que Él te deja, te da vida. Él te deja andar como tú quieres, pero como Él anhela que respondes a su Hijo, que lo recibes a Él. Hay evidencia. Y lo triste, como dice la Biblia, es que muchos, tristemente, comienzan a adorar a la creación y no al Creador. Ese es el gran error del hombre. Están tan interesados con la naturaleza que comienzan a adorarlo y olvídense del Creador. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 1:25. Y muchos han caído en esa trampa. Tal vez conoces personas así. Están fascinados con la naturaleza, pero niegan al Creador, niegan a Jesucristo, el Creador de todas las cosas. Dice la Biblia en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo rechazan. ¿Por qué? Dice en Romanos 1:19, porque lo que Dios se conoce se les manifestó. Eso es internamente. Y luego, pues Dios se lo manifestó. En inglés es un poco más claro, yo creo, este verso. Cada cuando en español es más mejor traducción. La mayoría de las veces la traducción en español, Reina Valera, es mejor que en inglés. Pero en este caso yo creo que es mejor en inglés, porque mira lo que dice.
Se lo voy a leer en inglés y luego lo voy a explicar por qué. Because what may be known of God is manifest in them. Eso internamente, ¿ves? Se manifestó en ti, en el hombre, y dice, for God has shown it to them. Eso es lo externo, la naturaleza. Es algo interesante, que Dios da evidencia. Pero la cosa es que el hombre no lo rechaza. La Biblia dice muy claro que los cielos declaran su gloria. Vemos un orden, no vemos caos, vemos orden, vemos cosas maravillosas como, wow, ¿cómo puede ser? Nos queda la boca abierta como, Dios es tan grande, su poder y sabiduría. Vemos cosas bonitas. Ahora, regresando a Hechos capítulo 14, tristemente la respuesta de los que estaban en Listra, pues rompe el corazón, porque fíjense el verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces todavía no agarran la onda. Eso es lo que es triste del hombre. Siguen en sus tradiciones, adorando a dioses falsos, adorando a la naturaleza, a la creación, aunque escucharon la verdad. Y por eso tenemos que orar. Tenemos que orar por la gente que cuando vamos a compartir el Evangelio, tenemos que orar por ellos. Porque realmente esa es la reacción de muchos. Que no. No quiero hacer decisión todavía, no es tiempo. No, yo no creo en esas cosas. Pero están escuchando el Evangelio, es amor. Hay salvación. Y hay que recordarnos de que Dios nos está salvando. Nos está salvando del infierno. Recuérdense. Y tú y yo debemos declararlo. No nomás, sí, Dios te ama, tranquilo, no te preocupes. No, Dios te ama y dio su Hijo para que no vayas al infierno. Ese es el tiempo de arrepentirte y venir a Cristo. Recíbelo hoy. Tenemos que decir toda la verdad. Es parte del paquete. No nomás digan, sí, Dios te ama, Dios te ama. Y suena muy bonito, ¿que no? Sí, cierto, Dios te ama. Pero hay que decirles qué hizo en su gran amor para salvarnos. Y ellos, no me interesa. Ahora, el punto aquí es sencillamente esto. Cuando Dios te usa a hacer una obra por Él, la gente lo van a notar. Y eso está bien. No hay nada mal que la gente te va a notar. Pero cuando lo hagan, recuérdense, hay que apuntarlos a Jesucristo. Dale la gloria y trae la atención para Jesucristo. Siempre apuntarlos a Jesús. Es una buena lección, ¿que no? Y nunca vas a fallar. No sabes la respuesta y llévalos a Jesús. Te preguntan por consejería, ¿qué hago? Y llévalos a Jesús. Escúchalo. Abre tu Biblia, ponte a orar, deja que Él te hable. Yo no voy a hacer una decisión por ti. Es una gran decisión. Yo ni sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo te voy a hacer una decisión para tu vida? No, pero siendo sincero, es algo que tenemos que ayudar a la gente. Aprender a escuchar su voz. Y eso es lo que tenemos que hacer con amor y con paciencia. Ayudar uno al otro, crecer. Eso es el discipulado. Llegar a un punto que tú sabes dónde ir. Yo voy a Cristo, voy a estar en oración, voy a leer la palabra y voy a esperar que Él me hable. Y no voy a responder hasta que Él me hable. Eso es un buen consejo para cada uno y para mí. Tienes que hacer una decisión, no lo hagas hasta que Dios te hable. No me ha hablado todavía, regresa a tu closet. Pasado una semana, todavía no me ha hablado. Sigue buscándolo. Dios es bueno y Él va a responder a sus hijos. Él nunca nos va a dejar vagando. Es un Dios bueno, es un Padre bueno que te va a dar dirección. Entonces quiero orar y hay que reflexionar en estos principios, lecciones para nosotros, hermanos. Vamos a orar.